Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Nos disponemos delante de ti, Señor. Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesto, y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesto, y en tus manos lo rindo todo, Señor. Dios, me abro a ti, Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesto, y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte,
muestra tu gloria y tu bondad. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo olvidar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llena mi vida, una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo olvidar que tu mirada puesta en mí me llena de tu amor. Y yo sé que es tu
pesar de cualquier situación que estemos viviendo, Dios, sabemos que tú eres nuestro Padre, sabemos que tú eres bueno, sabemos que no nos desamparas, Dios, sabemos que siempre tu mano está con nosotros, Señor. Sabemos, Dios, que aunque muchas veces no lo podamos ver, tú siempre estás obrando. Siempre estás haciendo algo en nuestra vida, Dios. Y hoy queremos, Señor, disponernos, Dios, decirte, heme aquí, úsame a mí. Yo quiero ser tu hijo que te hace sonreír. Yo quiero ser ese hijo en el que tú sientas complacencia. Hoy, Señor, queremos que toda nuestra vida, toda nuestra mente y todo nuestro corazón esté alineado. Siéntese, por favor. Todos y cada uno caminamos en fe. Todos y cada uno nos damos cuenta que hoy en el mundo existe mucha maldad, que parece como si ya estuviéramos llegando a tal extremo que resulta necesaria la intervención de Dios. Y todos miramos hacia el cielo para clamar esa intervención de Dios para realizar un acto de justicia y frenar el mal que hoy está destruyendo muchas ciudades del mundo. Y entonces tú y yo somos intercesores. Eso es algo que nos deberíamos preguntar en nuestro caminar. Muchos han mirado, muchos han criticado, pero muchas veces nos damos cuenta tristemente que poco hemos actuado. Y si uno le pregunta a alguien, entonces va a decir, pero ¿yo qué puedo hacer? Con todo lo que está sucediendo, ¿yo qué puedo aportar? Y no nos damos cuenta que en nuestro caminar diario tenemos herramientas poderosas que se nos ha olvidado utilizar. Cuando nosotros caminamos por el libro de Génesis y llegamos al capítulo 18, encontramos que la palabra del Señor nos resalta que habían dos ciudades cuya maldad era tremenda. Y se hace énfasis en el pecado de la homosexualidad en cuanto a su condición espiritual. Y podríamos mirar Judas capítulo 1 versículo 7 que dice: asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Y entonces encontramos que esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. La gravedad de esa condición era más bien por su falta de arrepentimiento. Dice la palabra que el pecado de ellos se había agravado en extremo. Y entonces podríamos mirar Isaías capítulo 3 versículo 9, el cual dice: el aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados.
han traído destrucción sobre ellos mismos. La condición de pecado a veces es negada por la gente. Y lo más triste, vemos que todos pecan, menos uno. Uno mira hacia afuera y ve el pecado de todo el mundo, pero se nos olvida que todos somos pecadores. Y es que desde que yo soy cristiano, entonces dejé de pecar. Mentiras. Lo que pasa es que ahora peca diferente, pero sigue pecando. ¿O es que no le da ira? ¿Es que no le da enojo? ¿Es que no juzga? Y tantas otras cosas que dice la palabra. Por eso, la falta de arrepentimiento mueve a Dios para actuar en justicia. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Miren, el Señor no necesitaba bajar del cielo para darse cuenta del pecado de esta gente. Solo que Él vino para dar una última oportunidad de arrepentimiento. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Además de establecer un juicio justo, no excesivo, sino comprobado. Y entonces, allá en Génesis vemos cómo Dios decide revelarle lo que está a punto de suceder y le da a conocer la gravedad del mal y sus terribles consecuencias, porque Abraham tiene una misión de salvación. Esa misión que debe responder al pecado que ha invalidado la realidad del hombre. A través de él, el Señor quiere reconducir a la humanidad a la fe, a la obediencia, a la justicia. Y ahora, este amigo de Dios se abre a la realidad y a las necesidades del mundo. Ora por los que están a punto de ser castigados y pide que sean salvados. Abraham, allá en Génesis 18, plantea enseguida el problema en toda su gravedad y dice al Señor: ¿es que vas a destruir al justo por el culpable? Si hay 50 justos en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que hay en él? Lejos de ti tal cosa. Matar al justo con el culpable, de modo que la suerte del justo sea como la del culpable. Lejos de ti. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? Y yo estoy leyendo Génesis capítulo 18, 23 al 25. Son palabras de valentía. Abraham le está presentando a Dios la necesidad de dictar una justicia sumaria. Sí, la ciudad es culpable, pero es justo condenar su delito e infligir el castigo. Pero sería injusto castigar de modo indiscriminado a todos los habitantes. Si en la ciudad hay inocentes, estos no pueden ser tratados como los culpables. Dios, que es un juez justo, no puede actuar así, dice Abraham. Ahora está razonando con Dios. Si nosotros leemos más atentamente el texto, nos podemos dar cuenta que la petición de Abraham es aún más seria y profunda. No está pidiendo la salvación para los inocentes. Abraham está pidiendo el perdón para toda la ciudad y lo hace apelando a la justicia de Dios. Ahora, arranca con 50 inocentes. Él está poniendo
en juego una nueva idea de justicia, no la que se limita a castigar a los culpables. Eso es de los hombres, sino una justicia distinta, divina, que busca el bien y lo crea a través del perdón que transforma al pecador, lo convierte y lo salva. Abraham está intercediendo. Y no solo invoca una justicia meramente retributiva, él está invocando una intervención de salvación y está teniendo en cuenta a los inocentes. Y está librando de la culpa también a los impíos. Todo por medio del perdón. Algo que aún hoy en día no se ha entendido. Cuando nosotros miramos a Abraham, podríamos resumir algo así. No se puede tratar a los inocentes del mismo modo que a los culpables. Eso sería injusto. Es necesario tratar a los culpables del mismo modo que a los inocentes. Es necesario realizar una justicia superior, ofreciéndoles una posibilidad de salvación. Y si los malhechores aceptan el perdón de Dios, confiesan su culpa, se dejan salvar, no continuarán haciendo el mal. Ellos también se convertirán en justos. Y no sería necesario el castigo. Abraham está expresando su intercesión. Y lo hace en base en la certeza de que el Señor es misericordioso. Abraham no está contra la esencia de Dios. Él está llamando a la puerta del corazón de Dios, conociendo su verdadera voluntad. Sí, Sodoma es una gran ciudad. ¿Cómo no va a haber 50 justos? En una gran ciudad, poca cosa. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Será que no habrá una manifestación de fuerza del bien? Así sea pequeña, así sea débil, ¿o es más fuerte el mal? Sí, es cierto, la destrucción de Sodoma frenaría el mal presente en la ciudad. Pero Abraham sabe que Dios tiene otros modos, otros medios para poner freno a la difusión del mal. Es el perdón. Ese que interrumpe la espiral del pecado, y Abraham en su diálogo con Dios apela exactamente a eso. Y cuando el Señor acepta perdonar a la ciudad, si encuentra 50 justos, su oración de intercesión comienza a descender hacia los abismos de la misericordia divina. Y entonces vemos en la palabra que Abraham hace disminuir progresivamente el número de los inocentes necesarios para la salvación. Y si no son 50, podrían bastar 45. Y así va bajando hasta llegar a 10. No deja de suplicar. En una forma audaz, sigue insistiendo. Y va revelando y va manifestando cómo es la misericordia de Dios. Dios no escucha con paciencia la oración. Dios la coge y repite después de cada súplica: perdonaré, no la destruiré, no lo haré. Abraham desconoce muchas cosas. Dios sabe lo que está haciendo. Miren, la intercesión de Abraham es porque en su corazón Sodoma podrá salvarse. ¿Cómo no se van a encontrar 10 inocentes? Y aquí mucha gente se centra en que ni 40, ni 30, ni 20. Pero no estamos mirando la fuerza de la oración.
Es que a través de la intercesión, la oración a Dios por la salvación de los demás, se manifiesta y se expresa el deseo de salvación. Ese que Dios alimenta siempre hacia el hombre pecador. No se está aceptando el mal. No. Es algo que no puede aceptarse. Esto es algo que hay que señalarlo y destruirlo a través del castigo. Y esa era la función precisamente de la destrucción de Sodoma. Pero el Señor no quiere la muerte del malvado. El Señor lo que quiere es que se convierta y que viva. Su deseo siempre es perdonar, salvar, dar vida, transformar el mal en el bien. Y cuando nosotros miramos, encontramos precisamente este deseo divino en la oración. Y entonces la intercesión se convierte en el deseo del hombre y se expresa a través de las palabras de intercesión. Abraham está presentando su voz, pero también su corazón a la voluntad divina. Ese deseo de Dios es misericordia, amor y voluntad de salvación. Y ese deseo de Dios encuentra en Abraham, en su oración, esa posibilidad de manifestarse de modo concreto en la historia de los hombres. Y entonces estará presente donde hay necesidad de gracia. Y con la voz de su oración, Abraham está dando voz al deseo de Dios, que no es de destruir, sino de salvar. Ese deseo de encontrar al pecador convertido. Pastor, pero si yo ya hice la oración de fe, estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿te has convertido o no te has convertido? Y si te has convertido, ¿en qué te has convertido? Porque mucha gente hace la oración de fe y sigue como si nada. Sigue en la misma playa, con la misma gente, casi que como la canción. Y entonces, ¿qué cambió tu oración de fe? Muchos siguen pecando, muchos siguen haciendo lo que quieren, muchos no tienen en cuenta a Dios, pero son cristianos. Y lo que yo he entendido en la Biblia es que cristiano es el seguidor de Cristo. Y si lo sigue, quiere vivir como Cristo vivió. Y esa es una gran diferencia. Y aquí vemos cómo el Señor está dispuesto a perdonar. Él desea hacerlo. Pero muchas veces las ciudades se encierran en un mal total y paralizante, sin contar ni siquiera con unos pocos inocentes de los cuales partir para transformar el mal en bien. Es que la comodidad, ¿cómo nos ha hecho de daño? Nos encerramos en nosotros mismos y nos preocupamos por nosotros mismos. Desde que yo esté bien, el resto, qué tristeza. Porque eso no es de la palabra, eso no es lo que nos han enseñado a través de la historia y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es precisamente el camino de salvación en el cual está transitando Abraham en su oración. Ser salvados no quiere decir simplemente escapar del castigo, sino ser liberados del mal que hay en nosotros. No es el castigo el que debe ser eliminado, el que debe ser eliminado es el pecado. Ese rechazar a Dios, el amor que le lleva a sí mismo, el egoísmo, la altivez y tantas otras cosas que encontramos. Y no nos hemos dado cuenta que nuestro comportamiento lleva en sí mismo el castigo. Jeremías 2:19. En tu maldad encontrarás el castigo. Tu propia apostasía te escarmentará. Aprende que es amargo, es doloroso abandonar al Señor tu Dios,
de esta tristeza y amargura. Quiere el Señor salvar al hombre, liberándolo del pecado, pero el hombre no ha querido dejarse liberar. Miren, es dentro de la realidad enferma donde tiene que estar ese germen de bien que puede sanar y devolver la vida. Son palabras dirigidas también a nosotros. No nos hemos dado cuenta que en nuestras ciudades haya un germen de bien, que hagamos todo lo necesario para que no sean solo 10 justos, para conseguir realmente que vivan, que sobrevivan nuestras ciudades, para salvarnos de esta amargura interior que es la ausencia de Dios. En la realidad enferma de Sodoma y Gomorra no existía ese germen de bien. Pero si tú no tienes el germen de bien, ¿quién lo tiene? Tú que hablas de Dios, tú que dices vivir de Dios, no tienes el germen de bien. No tienes el poder de la oración. ¿Qué estamos haciendo? Jeremías capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén, mirad bien y averiguad, buscar por todas sus plazas, a ver si encontraréis a alguien capaz de obrar con justicia, que vaya tras la verdad y yo le perdonaré. Miren, a veces no nos damos cuenta que el número se viene reduciendo aún más, que la bondad de Dios se muestra aún más grande, y ni siquiera esto basta. La sobreabundante misericordia de Dios no encuentra la respuesta de bien que busca. Jerusalén cayó en ese asedio. ¿Será necesario que Dios mismo se convierta en este justo? Y entonces ya estamos hablando del ministerio de la encarnación. Para garantizar un justo, el mismo Cristo se hace hombre. Siempre va un justo, porque es Él. Porque es necesario que Dios mismo se convierta en ese justo. Es el infinito y sorprendente amor divino, manifestado plenamente cuando el Hijo de Dios se hace hombre. Es el justo definitivo, el perfecto inocente, ese que lleva la salvación al mundo entero, muriendo en la cruz, perdonando, intercediendo por quienes no saben lo que hacen, como lo dice allá en Lucas 23:34. Toda la oración del hombre encontrará su respuesta. Toda intercesión nuestra es plenamente escuchada. Ahora, ¿estás intercediendo por tu familia? ¿Estás intercediendo por tu barrio, por tu cuadra? ¿Estás intercediendo por tus amigos, por tus compañeros de trabajo? ¿Por quién estás intercediendo tú? Entendamos algo. La intercesión de Abraham no pudo cambiar los planes de Dios. Pero eso no significa que de nada nos vale orar. El Señor mismo nos dice que debemos de orar y hacerlo siempre. Así que orar sirve de mucho. Abraham tuvo un corazón intercesor. No solo intercedió por su pariente Lot, sino también estaba intercediendo por los perdidos de Sodoma y Gomorra. Ni un justo. A mí siempre me ha cuestionado esa parte. Ni un justo. ¿Quién vivía en Sodoma? O sea que Lot se salvó no por ser justo, sino por ser descendiente de Abraham. ¿Por quién nos hemos salvado nosotros? No por ser justos, no por ser buenos. Cuando uno habla con la gente, todo el mundo es bueno. Yo no le hago mal a nadie, pero tampoco hace el bien, la misma vaina.
Porque a veces nos vamos a las esquinas. Yo no robo, yo no mato. ¿Eso es cierto? Mentira. Matamos con nuestra lengua cuando estamos juzgando. Matamos con nuestra mano cuando estamos señalando. Y sin embargo nos creemos inocentes. Abraham nos enseña que hay que conocer más del carácter de Dios. Abraham nos enseña que la paciencia de Dios llega a un límite de su justicia. Pero también nos da a conocer que su justicia llega a donde comienza su misericordia y su gracia. Y entonces encontramos que Lot fue liberado. Dios ya lo tenía planeado. Abraham descubre que Dios todo lo había pensado y tenía todos los escenarios posibles. Pero también Abraham nos enseña que aprendió a descansar plenamente en la voluntad del Señor. Sí, el Señor era justo, ya había pensado en todo. No había necesidad de jugar más con los números. Abraham se convence que los planes de Dios son perfectos. ¿Y sabe qué nos enseña Abraham? Que podemos alinear el sentir al corazón de Dios e irnos en paz a nuestra casa. A nosotros se nos ha olvidado que la oración hace posible el gozo del compañerismo. Cuando la oración es auténtica, Dios no actúa completamente por sí solo. Le encanta reunirnos y que nosotros le ayudemos a golpear los clavos. Si nos golpeamos un poco con los dedos, Él está ahí para aliviarnos. Es que la oración nos permite además apropiarnos del carácter de Dios. Abraham nunca es más como Dios que en el momento en el cual está orando por Sodoma. Es cierto, su oración no salvó a la ciudad y no se suponía que lo hiciese, pero sí hizo que Abraham manifestase en su propia vida la misericordia y la compasión de Dios. Es por este motivo que Dios nos pide que oremos, que podamos adoptar para nosotros mismos algo de su propio carácter. Es que la oración concentra el poder de Dios en un lugar individual o en una persona en particular. Si tú miras, Abraham en la oración nunca mencionó a Lot por nombre. Pero Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot. Nosotros a veces queremos ir contra la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros descansemos en su voluntad. ¿Has pensado por un momento en la comunidad que te rodea? Piensa en los que viven alrededor tuyo. ¿Será que no hay en ella por lo menos 10 personas preocupadas por esa comunidad? ¿Será que no hay 10 personas alrededor tuyo que quieran traer un avivamiento? Acuérdate, Dios dijo que perdonaría a Sodoma por el bien de 10. Ahora, ¿ya miraste hacia afuera? ¿Has mirado hacia adentro? ¿Te puedes ver a ti mismo como alguien parado en la brecha por tu comunidad? Es que el poder de la oración puede soltar un tsunami de misericordia capaz de derrocar a las fortalezas y liberar a los cautivos en tu cuadra, en tu barrio, en tu casa, en tu familia. Dios es capaz de levantar bandera contra la maldad.
Pastor, en mi casa no hay maldad, bendito sea Dios. ¿Y eso le impide interceder? Abraham conocía la ciudad, pero siempre pensó que por lo menos 10 justos habían y ni siquiera su sobrino fue justo, que es lo más triste. ¿Qué diríamos nosotros? Muchas veces nosotros no oramos ni por el barrio, ni por la cuadra, ni por nuestros vecinos. Toca orar por aquel que está en necesidad. No toca. No es obligación. La intercesión es algo que debe nacer del corazón. Porque la oración debe ser sincera, no obligatoria. Me tocó orar por este que está tan mal. No. Porque en el momento que es obligación, ya no es intercesión. Ni siquiera alcanza a ser oración. ¿Sabes qué es lo más triste? Que después decimos, yo no sé por qué mi Dios no me escucha. Somos nosotros los que le oramos a Dios, no es Dios el que nos tiene que servir a nosotros. Miren, Dios dice que busca un hombre que se pare en la brecha, a fin de no destruir a la tierra en su ira. ¿Serás esa persona? Empieza a ver la verdadera medida de tu espiritualidad. No está en cuanto se enoja con los pecadores, no. No está en salir a señalarlos, no. Está es en cuán semejante a Cristo te vuelves. Nuestra misión no es ver a los hombres destruidos o decretarles destrucción, no. Tu misión, mi misión, es ir a hablar del Señor para que sean redimidos. Esa es nuestra misión. ¿Quién te ha nombrado de juez? ¿Por qué no te das cuenta que más bien te han nombrado intercesor, que es diferente? Así que no dejemos de orar. Pero hazlo bien. Porque la manera correcta de orar es derramar tu corazón ante Dios. Ser honesto, ser abierto con Dios. Él ya te conoce. Pero Él ya te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Presenta tus peticiones a Dios. Pero ten en mente que Dios sabe lo que es mejor y no te concederá una petición que no sea su voluntad para ti. Expresa tu amor, gratitud y adoración a Dios en la oración. Pero no te preocupes por tener las palabras correctas para expresarlo. Dios está más interesado en el contenido de tu corazón que en la calidad de tus palabras. Y hay algunos que se quedan callados porque como Dios conoce el corazón, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces no lo hablas, pero tampoco lo sientes. Por eso aprendamos que la súplica de Abraham, nuestro padre en la fe, nos enseña a abrir cada vez más el corazón a la misericordia sobreabundante de Dios, para que en la oración diaria sepamos desear la salvación de la humanidad y pedirla con perseverancia, con confianza al Señor, que es grande en el amor. Si tú oras e intercedes por uno de tu familia que se convierta, hay fiesta en el cielo y hay fiesta en tu casa. Si tú oras e intercedes por uno que hay en tu cuadra, hay fiesta en tu cuadra y en el cielo. Y va a ser mejor la Navidad. Quedan. Se van a reunir con tapabocas, pero van a hacer fiesta porque van a hablar del Señor. ¿No sería diferente el ambiente del barrio si tú empiezas a interceder por tu barrio? Sí, está terrible la inseguridad. Empieza a orar y aparta la inseguridad de tu casa, de tu barrio, de tu familia, de donde vives. Es que estamos esperando a la policía. Tú eres parte de la policía del Señor.
Luego no eres del ejército del Señor. Es que a veces se nos olvida de dónde pertenecemos. Tú no eres de la secreta del Señor. El Señor no tiene policías secretos. Muchos se creen de la dijín del Señor. No. Jamás. Somos del ejército del Señor cuando estamos en el Señor. Y en el Señor se está las 24 horas. A veces se toman el día sabático. Oiga, ¿no se ha dado cuenta que usted creyó que todos los días eran sábados y domingos y días de fiesta? En el Señor no hay puentes. En el Señor no hay festivos. Tú adoras al Señor las 24 horas del día, los 365 días al año. No seas cristiano a raticos, ratero. Porque eso es lo que hemos hecho. Dedicarle raticos al Señor. Pero cuando tú necesitas al Señor, lo quieres las 24 horas. ¿Qué tal que el Señor nos respondiera parecido a como nosotros le respondemos? He tenido tanto trabajo, he estado tan ocupado. Muchos le oran al Señor por trabajo, le salen el trabajo y abandonan al Señor. Y somos excelentes cristianos y buenos intercesores. ¿Quién ocupa el primer lugar en su vida? El primer lugar de Abraham fue siempre Dios. Y lo que me enseña la palabra es que él iba haciendo altares. ¿Cómo está el altar nuestro? Pastor, si viera, yo el lunes tuve que orar. Así era de grande tu necesidad. Cuando tú dices que tienes que orar es porque tienes una necesidad y sales a buscar a Dios. Pero cuando se tiene una relación, se busca diariamente y no hay obligación. Hay agradecimiento, hay amor. ¿Quieres ver bendiciones en tu casa? Cambia el estilo de oración. ¿Quieres ver bendiciones en tu familia? Cambia el estilo de la intercesión. ¿Quieres andar en la gracia de Dios? Camina en el Señor y apréndele de Abraham, que fue el hombre de la fe. Un hombre común y corriente, que tuvo sus errores como todos, que se equivocó, tuvo sus pecadillos. ¿Cuál fue la diferencia? Que siempre anduvo de la mano del Señor. Y Abraham pagó las consecuencias de sus pecados y era amigo de Dios. ¿Por qué nosotros no? ¿Acaso tú eres de una raza diferente, de una nacionalidad diferente? ¿De qué? Él y nosotros, todos hijos de Dios. Él fue el padre de la fe, nosotros andamos sin fe. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Cómo está tu intercesión hoy? ¿Por cuántos has intercedido? Muchas familias están necesitando oración en los matrimonios, en las relaciones familiares, oración entre padres e hijos, hijos y padres, y todavía nosotros decimos que no tenemos nada que hacer. Es que yo no sé por quién orar, no tengo por quién orar. Qué rico el día que podamos decir eso, que todos alrededor nuestro andan con el Señor. El día que no podamos orar por el mundo, se nos acaba el trabajo. Y ese no es el trabajo de los pastores. Porque a mí lo que me dice la Biblia es que el pastor debe cuidar las ovejas. Pero tú como líder espiritual debes cuidar la familia. Entonces allá hay un trabajo que también tienes que hacer. Todos nosotros tenemos trabajo en el Señor. Acaba tus vacaciones y empieza a trabajarle al Señor. Por eso ahí donde estás, examina tu corazón.
Y mira cómo está tu intercesión. A veces sales a criticar a algún familiar en lugar de orar por él. Todos y cada uno necesitamos de oración. Hoy en día, cuanto más las bendiciones en la casa. No nos creemos justos, no nos creamos buenos. Sino miremos esos pequeños errores que hemos cometido, el no orar, el no interceder, el no dar gracias por lo que tenemos y orar por lo que hace falta, no solo en nuestra familia, sino en nuestra sociedad. Hombres y mujeres comprometidos con el Señor, hombres y mujeres orando por nuestro alrededor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, Padre misericordioso, no hemos cumplido, Señor, contigo, con la familia, con el prójimo. Hablamos del amor que te tenemos, Señor, pero no vemos que debemos amar al prójimo. Porque el primer prójimo somos nosotros, pero también tenemos que interceder por otros. Perdónanos, Señor, porque no hemos orado, Padre misericordioso, por el ambiente, Señor, en los colegios, en las empresas, en las calles, en los barrios, en las cuadras, en las casas. Perdónanos, Señor, porque nosotros teniendo, Padre misericordioso, el privilegio de la oración, Señor, no hemos entendido, Padre Santo, que todo se gana en oración, que por lo menos deberíamos ser interesados en la oración para ganar. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, las familias, Padre misericordioso, porque donde uno interceda, Señor, habrá familias diferentes y una casa menos, Señor, Padre misericordioso, en problemas. Pero si eso se va extendiendo, Señor, será una cuadra menos, Padre misericordioso, donde el enemigo no tendrá cabida. Padre bueno, que seamos hombres y mujeres, Padre misericordioso, prestos, Señor, a la oración, a la intercesión, prestos en la responsabilidad que tenemos ante ti, Padre misericordioso. Papito Dios, sabiendo, Señor, que en nuestras manos está, Padre misericordioso, interceder por aquellos que se están derrumbando, Señor. Interceder por familias, Señor, que hoy están, Padre misericordioso, dolidas, acongojadas por tantas situaciones diarias, Señor Padre Santo. Papito Dios, porque sabemos, Señor, que si nosotros nos preocupamos de tu reino, tú te preocupas de nosotros. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos ser personas diferentes, con un estilo diferente, con una oración diferente, con una intercesión diferente. Papito Dios, hoy queremos interceder, Señor, por nuestro país, Padre misericordioso. Padre bueno, hoy te pedimos, Señor, porque en él se ha derramado mucha sangre, Padre misericordioso, y no hemos entendido los tiempos que estamos viviendo. Hoy queremos interceder por nuestras ciudades, Señor. Papito Dios, porque a veces parece que fueran más los malos que los buenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar por lo menos 10 justos, Señor, para formar una cadena, Señor, de intercesión. Padre bueno,
Porque si el padre y la madre oraran en su casa, enseñarían a sus hijos a orar y sería un grupo intercediendo y un campo, Señor, fértil para tu bendición. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Hoy queremos entender, Señor, el caminar de Abraham, Padre misericordioso. Porque siempre se nos ha dicho que ha sido el padre de la fe, pero no queremos aprender cómo era la fe de Abraham. Por eso gracias, Señor, porque cada día nos enseñas, Señor, nos exhortas, Padre misericordioso, a ser cristianos diferentes. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Hoy damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Es tiempo de interceder y son tiempos de ser diferentes. Que nuestra espiritualidad sea más grande que nuestras excusas. Reciban un abrazo y muchas bendiciones y que empecemos a crear una nueva intervención. Esa intercesión grande para el Señor, donde está incluida la familia, donde está incluido cada uno de los seres que nos rodean. Un abrazo y el Señor los continúe bendiciendo.